Vamos a estar en el capítulo 19 de Segunda de Samuel y vamos a seguir en nuestra historia con David y lo que pasó con el reino, con su familia. Y voy a comenzar a leer Segunda de Samuel 19, 1 al 3. Y dice: Joab se enteró de que el rey estaba muy afligido y llorando por la muerte de su hijo Absalón. Cuando el pueblo se enteró del profundo dolor del rey por su hijo, el gozo de la maravillosa victoria de aquel día se convirtió en profunda tristeza. Todo el pueblo se replegó y entró en la ciudad como si estuvieran avergonzados y hubieran sido derrotados en la batalla. Entonces, este capítulo comienza con el profundo dolor de David por la muerte de su hijo Absalón. Aunque su hijo Absalón lo había traicionado, se rebeló contra él con intención de quitarle el reinado, causó una guerra civil en Israel. Era hijo de David y de causa de mucho duelo para David, porque uno ama a sus hijos, aunque son buenos, malos, los amamos, y David no era excepción a eso. Y en vez de comportarse como un rey que estuvo por perder el trono que Dios le había dado y él con mucho sacrificio lo obtuvo, él se comportó como un padre en duelo. Y esto es una línea difícil para uno cuando está en liderazgo, cuando es ministro. Somos personas. Recuerdo que escuché de un pastor que perdió a su hijo cuando estaban haciendo arreglos para una campaña y era muy difícil para él. Y fue tan doloroso y recuerdo, escuché que él dijo, estaba llorando, estaba triste, por supuesto. Y dijo con tanto enojo a Dios: ¿dónde estuviste cuando mi hijo se murió? ¿Por qué no lo protegiste? ¿Dónde estuviste, Señor? Y Dios sintió que Dios le habló a su corazón y le dije: estaba en el mismo lugar cuando yo perdí mi hijo. Entonces, ese duelo también lo conoce Dios, porque Él vio a su hijo colgando en una cruz, muriendo para nosotros, para cada uno de nosotros, para nuestros pecados, nuestros delitos. Entonces, a veces pasamos por cosas en nuestras vidas y podemos nosotros sentir el duelo también que Dios siente. Cuando mi hijo estaba extraviado de Dios y estaba extraviado de nuestra familia, yo en una vez estaba llorando y orando por él y dije: Señor, este dolor es tan feo, es tan profundo en mi alma. Y el Señor me dijo: así me siento yo con mis hijos que se van y se extravían y me dan la espalda. Y me sentí en ese momento tan privilegiada de poder estar en ese mismo lugar con Dios, que yo pueda también experimentar lo que su corazón experimenta por nosotros también. Entonces David estaba experimentando ese duelo por su hijo. Y Absalón no fue hombre de integridad, no hizo las cosas bien, no hizo las cosas correctas. Él estaba lleno de amargura y quería tomar venganza contra David y por lo que le pasó a su hermana Tamar, por las acciones de su medio hermano Amnón. Amnón, recuerdan que la violó, le causó dolor, podemos decir, destruyó su vida. Entonces, la tristeza de David afectó al pueblo y los soldados y les causó profunda tristeza. Ellos habían ganado una batalla. El hombre que quería quitarle el trono a David estaba muerto. Era causa de victoria, era causa de celebración. Pero vieron a David, lo escucharon clamar por su hijo y les causó mucha tristeza y se sintieron avergonzados. Entonces David lloraba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, como cualquier padre lo va a hacer. Pero fue en frente de todos los que estaban allí.
Y es bueno expresar nuestras emociones. Es bueno cuando nosotros estamos pasando por una tristeza, un coraje, felicidad, expresar eso, porque a veces enterramos esas emociones dentro de nosotros y no es bueno para nosotros. Hay mucho aquí, luego un día explotamos como un volcán, ¿qué no? A mí me ha pasado. Pero David estuvo muy al frente con sus emociones, con lo que estaban sintiendo enfrente de todos. Y pienso que hubo mucho remordimiento y culpabilidad con David por lo que no hizo bien en la situación con sus hijos. No hizo bien con Tamar, su hija. No hizo bien con Amnón, no le llamó la atención. No hizo bien con Absalón en traerle sanidad a su corazón por lo que había pasado. Y siempre cuando alguna tragedia así pasa, decimos entre nosotros, ¿por qué no le dije que lo amaba? ¿Por qué no le hablé más? ¿Por qué no dije acá y hice allá? ¿Por qué no le expresé? Nada. Y pienso que también esa dinámica estaba operando aquí con David y en esta situación. Y Dios nos quiere ayudar a vivir nuestras vidas y nos quiere dirigir para poder vivir la vida que Él tiene para nosotros. Y es algo bueno. Y recuerdo que hace unos años mi mamá me llamó y dijo, mija, necesito ver a mi concuña, necesito ir a visitarla. Y ella vivía en Santa Ana y mi mamá estaba en Tijuana. Tengo esa urgencia de ir a visitarla. Y dije, pues vamos a hacer los arreglos. Y mi mamá... no sé si la fui a recoger o qué, o si vino en el tren o no sé qué, pero llegó y llamamos a mi tía para ir a visitarla. Y hicimos los arreglos y allí fuimos y pasamos unas buenas horas con ella, hablando, platicando, viendo cómo estaba, recordando. Y unos 2 semanas después de esa visita, mi tía falleció. Fue algo muy de repente así. ¿Y qué hubiera pasado si mi mamá no hubiera puesto atención a esa urgencia, a ese empujoncito que le estaba dando el Espíritu Santo para ir a visitar a mi tía? Entonces a veces Dios nos habla, Dios nos dice cosas y nosotros tenemos que poner nuestra atención a Él y hacer lo que Él nos está diciendo hacer. Pero a veces resistimos, estoy muy ocupada, no puedo, bla, 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 y perdemos la oportunidad de ser de bendición a alguien o hablar con alguien. Entonces, Romanos 8:14 dice, los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Entonces, todos queremos ser hijos de Dios, somos hijos de Dios, queremos crecer a la madurez que Dios tiene para nosotros. Entonces nos vamos a dejar ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Amén. Me encanta cuando alguien dice, me viniste a la mente, hermana, y estaba orando por ti. Gloria a Dios, porque yo necesitaba la oración. Dios lo puso en el corazón para orar. O cuando nosotros estamos pensando en alguien y le damos una llamadita y nos damos cuenta que necesitan una palabra de ánimo en el momento. Y gracias a Dios podemos ser de bendición uno al otro y podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y Dios nos quiere dirigir. Entonces, no sabemos si David le pidió a Dios por sabiduría con esta situación o si nada más dijo, pues yo soy el rey, no puedo hacer nada. Y pasó este problema tan grande, tan triste en la familia de David. Y Dios quiere ayudar, y Dios quiere ayudarnos con lo que está pasando en nuestras vidas. Él está muy interesado en cada detalle de nuestras vidas. Él está muy interesado en cada asunto de nuestras vidas. Y en nuestros hogares y en nuestras familias. Y sabe que las cosas no siempre son fáciles. Yo tengo a veces que hablar con mi esposo y sé que está de mal humor. Y si soy una tonta, le voy a decir algo que lo va a hacer enojar más. Pero cuando Dios nos da sabiduría, nos callamos la boca y hablamos en el momento que ya es
ya está más calmadito, ¿verdad? Y Dios nos quiere ayudar con esas cosas para poder tener paz en la familia y para tener el crecimiento que necesitamos hacia Dios y hacia uno al otro. Amén. Entonces, David estaba inconsolable, pero vino Joab, el capitán del ejército, y le dio un poco de realidad. Y esto fue poquito fuerte y fue muy abrasivo, ¿así se dice? No. ¿Cómo? Brusco. Agresivo. Pero déjame leerles. Segunda de Samuel 19, 5 al 7. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: avergüenza a todos sus siervos que han salvado su vida, y la de sus hijos e hijas, y la de sus esposas y concubinas, como si hubiéramos cometido un delito. Parece que ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Se ve claramente que nosotros nada significamos para usted. Si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hubiéramos muerto, usted estaría feliz. Uy. Ahora levántese y hable de corazón a los que lo siguen, porque le aseguro por el Señor que si no lo hace, ninguno de ellos se quedará aquí para la noche. Eso será peor desgracia que todas las desgracias juntas que haya tenido. Wow, era como una cachetada en la cara. Vas a perder tu ejército aquí, vas a perder tu reino por este hijo que no te amó, que quería matarte. Y Joab pudo ver lo que estaba pasando con todos. Él pudo ver la reacción de todos hacia David. Y David tenía razón por qué estar triste. Él tenía razón, perdió su hijo. Y casi perdió su reino, pero él tenía que alentar sus soldados y los que lo estaban siguiendo. Y Joab le dijo que si Absalón hubiera vivido, todos ellos hubieran muerto, y eso es verdad, porque Absalón no iba a convertirse en un hombre bueno en el momento. Él iba a seguir matando, él iba a matar hasta que él tuvo lo que quería, y lo que quería era matar a su papá, quitarle el reino a su papá. Y eso era la realidad de la situación. Y muchas veces no queremos ver la realidad ni la verdad de algo que está pasando en nuestras vidas. A veces nos hacemos tontas, ¿verdad? Nos hacemos como si todo está bien y no está bien. Y a veces tenemos que tratar con ese hijo que está saliendo con los que están haciendo drogas. O tenemos que hablar fuertemente con alguien que nos está maltratando, ¿verdad? Pero nos hacemos como si nada está pasando. Dios es el que mira la realidad de lo que está pasando y nos da la ayuda, nos da el poder también para afrontar la realidad. Y eso es muy difícil para nosotros a veces. Y la realidad de David era que su hijo lo quería matar. Y lo único que iba a parar su hijo de matarlo a él fuera que su hijo muriera. Era lo único. Eso era la realidad, la verdad de la situación en que estaba. Y no lo quería ver. Entonces, muchas veces no queremos la realidad ni la verdad de algo que está pasando en nuestras vidas. Y si alguien nos muestra quién son, tenemos que creerlos y pedirle a Dios que nos ayude a amarlos de lejos, ¿verdad? Como les he dicho, no podemos besar a una serpiente, nos va a picar, nos va a morder. Y a veces es mejor tenerlos lejos. Y David tuvo que entregarle su tristeza a Dios y seguir como rey del pueblo, y no siempre es fácil hacer eso, pero con Dios todo es posible. Entonces hay veces cuando tenemos que entregarle a Dios nuestras tristezas, nuestras lágrimas y cargas, y seguir adelante en cuidar el cargo, nuestras familias, nuestras responsabilidades. Pero Dios siempre cuida de nosotros. ¿Saben algo que miro en la palabra de Dios?
So, ¿recuerdan cuando Moisés murió? Y él había sido un líder de los israelitas por 40 años en el desierto. Él los soportó, los aconsejó, oró por ellos, intercedió por ellos. Y los había sacado de Egipto también. Y cuando él murió, Dios les dijo al pueblo que lo iban a llorar por 30 días. Y después de los 30 días, Dios le habló a Josué y le dijo, ok, ya lloraron por Moisés, levántate y es tiempo de ir a la tierra prometida. Y a mí me gusta ese ejemplo, porque hay tiempo de llorar, hay tiempo de duelo, pero no nos queremos quedar allí por toda la vida. Amén. Es tiempo, a veces vienen cosas tristes, vienen pérdidas a nuestras vidas y le damos tiempo, honramos esa pérdida porque nos duele, es algo difícil, es algo triste. Y le damos lugar y honramos esa pérdida, esa tristeza. Pero también tenemos que levantarnos y seguir adelante y confiar en Dios. Amén. Entonces, David tenía que hacer esto. Entonces, segunda de Pedro 5:7 dice, dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Dios sabe, Dios conoce. Dios cuida de nuestras almas, Dios cuida de nuestras vidas, Dios cuida de lo que está pasando en nuestras vidas, Él cuida de nuestras tristezas, Él cuida de lo que estamos pasando y Él nos ama a nosotros. Entonces David se levantó, se sentó en un lugar enfrente de la ciudad y saludó a los soldados que regresaron de la batalla. Él estuvo allí y les dio las gracias por la pelea, les dio gracias por la victoria que habían ganado. Y dice en 2 de Samuel 19, 9 al 10, y por todas partes solo se hablaba de lo que había sucedido. La gente comentaba, el rey David nos libró del poder de nuestros enemigos. Fue él quien nos salvó del dominio de los filisteos. Pero por culpa de Absalón tuvo que huir del país, siendo que Absalón, el que habíamos elegido como rey, ha muerto. ¿Por qué no le rogamos al rey David que regrese y siga siendo nuestro rey? Wow, gracias a Dios, ¿verdad? Después de todo, las traiciones, las maldiciones, las personas que se juntaron a Absalón, ya querían que David regresara al trono. Y qué bien para él. La gente vio el mal que hicieron en escoger a Absalón como rey y querían que David se regresara. Reconocieron que él era el ungido de Dios y no Absalón. Entonces dice que David envió un mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que pudieran hablar con los ancianos de Judá y pusieran todo en su lugar para que David volviera a Jerusalén. Y me gusta ver esto porque vemos que hay sabiduría aquí por parte de David. Él dijo, no puedo nada más entrar y causar otro problema. Yo quiero ir en una manera ordenada y tomar el trono de nuevo otra vez. Y así fue. Y también David puso a Amasa como jefe del ejército en lugar de Joab, así para hacer paz con los que estaban al lado de Absalón. Recuerdan que Amasa fue el que dirigió el ejército bajo Absalón. Y David dijo que tú vas a tomar el lugar de Joab. Y lo hizo como un gesto de unidad entre los dos ejércitos. Y vinieron para entonces acompañarlo todos a Jerusalén como rey. Y David tuvo que regresar por el camino que tomó para huir de Jerusalén. Hay una gran lección ahí para nosotros. Porque ya ¿recuerdan cuando él salió de Jerusalén? Él estaba huyendo por su vida. No sabía lo que iba a pasar, no sabía si él iba a regresar a Jerusalén, no sabía si él iba a ser matado, no sabía si iba a perder toda su familia,
por Absalón. No sabía nada, nada más. Él estaba huyendo y Señor, ayúdame, sálvame, Señor. Pero ya no estaba, cuando él estaba regresando para atrás, ya no estaba en temor, ya no estaba en ansiedad, ya no había esa incertidumbre de lo que iba a pasar. Ya hubo resolución y Dios lo estaba restaurando una vez más. Y hay situaciones en nuestras vidas donde hay dolor, hay pérdida, hay daño que nos hacen personas, ¿verdad? Aún siendo cristianos, aún siendo amadores de Dios. Y nos vamos en un camino y decimos, Señor, estoy herido, estoy dañada, no sé qué hacer, ¿cómo voy a recuperarme de esto? Pero hay restauración que Dios tiene para nuestras vidas, porque Él es Dios, Él es fiel, Él es poderoso y Él nos ama, Él nos cuida. Y muchas veces para sanar de alguna pena o alguna herida, hay necesidad de repasar el dolor acompañados por el Espíritu Santo para poder sanar de ese dolor o esa herida. Dios nos da el poder de afrontar lo que nos dañó. Dios nos da el poder para hablar de eso. Dios nos da el poder para afrontar la persona o para perdonar a la persona que nos hizo mal. Aun si no nos piden perdón, nosotros los podemos perdonar y dejar en las manos de Dios. Pero Dios nos quiere mostrar que podemos afrontar lo que necesitamos afrontar con Él. Él es el camino hacia la sanidad de nuestros corazones y Él es el camino hacia la restauración. David se fue corriendo, pero Dios lo trajo para atrás a Jerusalén con victoria. A veces nosotros sentimos, estoy corriendo para nada más sobrevivir, pero Dios es el que nos trae para atrás para restaurarnos. Él es fiel. Entonces, el camino hacia Jerusalén, en el camino David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán y vino a él Simí, el que lo había maldecido. ¿Recuerdan? Si él corrió detrás de David, le estaba echando piedras, asesino, asesino, Dios te está castigando por esto, Dios te está castigando porque mataste a la casa de Saúl, y le estaba echando piedras y tierra, y aún uno de los hombres que estaba con David dijo, ¿quieres que lo mate? ¿Quieres que lo mate para que se caiga la boca? Y David dijo, no, déjalo. Quizás Dios está hablando por él. Mi hijo me está queriendo matar. Nada de lo que él hace me va a afectar a mí. Y este hombre vino Simí vino y se postró delante de David y le pidió perdón por las cosas terribles que le dijo. Y David lo miró, lo escuchó y le dijo, alguien que estaba con David otra vez le dijo, él merece la muerte, ¿lo puedo matar? Y David dijo, no. David le extendió perdón y gracia que él no mereció y no permitió que le hicieran ningún mal. Él perdonó a este hombre que lo maldijo. Y lo que a mí, cuando él estaba saliendo de Jerusalén y este hombre estaba corriendo detrás de él, lo estaba maldiciendo, echando piedras, él lo estaba atacando cuando David ya estaba en un lugar muy bajo. Él era como, si uno se corta y le estaba poniendo jugo de limón sobre la cortada, eso era lo que estaba haciendo este hombre. Pero él le pidió perdón a David, le dijo, perdóname por las cosas que te dije, y David lo perdonó. Eso es lo que hace Dios con nosotros también. Cuando nosotros nos portamos mal, hacemos la cosa incorrecta, decimos cosas que no debemos de decir, y vamos a Dios y nos humillamos delante de Él y le pedimos perdón. ¿Saben qué? Él nos perdona, Él nos extiende gracia que no merecemos. Y
Esto fue algo grande y es un reflejo también del corazón de Dios. Y David lo hizo, David lo mostró. Entonces vemos Mefiboset. ¿Recuerdan Mefiboset? Ziba dijo que Mefiboset se fue a Jerusalén con esperanzas de que él iba a ganar el trono de Jerusalén porque David ya no estaba allí. Y segunda de Samuel 19, 25 al 28 dice, también llegó de Jerusalén Mefiboset, nieto de Saúl. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había cortado la barba desde el día en que el rey salió de Jerusalén. El rey le preguntó, ¿por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Y él contestó, mi rey y señor, mi siervo Siba me engañó y le dijo, prepara mi burro para que pueda ir con el rey. Como usted sabe, yo soy cojo. Luego Siba me calumnió, diciendo que yo me había negado a acompañarle. Pero yo sé que usted es como un ángel de Dios. Haga lo que estime mejor. Después de todo, mi familia y yo no merecíamos sino la muerte. Sin embargo, mi señor el rey me ha honrado, permitiéndome comer en su propia mesa. ¿Cómo podría yo quejarme? Entonces David le dijo a él que él y Siba entonces iban a poder dividir los terrenos y los ingresos por partes iguales. Y Mefiboset dijo, está bien, lo que tú quieras. Yo nada más estoy contento de que tú estás bien y estás regresando con bien. Y Mefiboset siguió comiendo en la mesa del rey. Esto también es gracia. Tantas cosas que pasan a la misma vez, pero sabe que Dios trajo restauración a David. Y Dios es el que nos restaura cuando nosotros le somos fiel y aun cuando le somos infiel. David pasó por este lugar tan difícil por causa de la amargura de su hijo Absalón. Y Absalón pudo convencer a 10 de las tribus nombrarlo como rey y lo siguieron. Él se ganó el corazón de la gente. Pónganme como rey, todo va a ser mejor. Yo les voy a ayudar, yo voy a cuidar de ustedes. Y la gente lo creyó. Y se dieron cuenta que Absalón murió y que estaban en error y pudieron ellos unirse otra vez con las dos tribus que le siguieron a David, la tribu de Judá, para reinstalar a David como rey. Y Dios desea restaurar y reunir su pueblo. Eso es su deseo. No siempre es posible porque la gente a veces no coopera, a veces hay amargura, hay dificultad, pero eso es el deseo de Dios. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y Él les venda las heridas. Dios lo hace. Absalón estaba buscando que su papá sanara su corazón, pero no podía. Absalón estaba buscando que la venganza sanara su corazón, pero la venganza no lo iba a sanar. El único que lo iba a sanar era Dios. Y David pudo acercarse a Dios y Dios sanó su corazón. Y Él quiere hacer lo mismo para nuestros corazones cuando nosotros somos heridos, cuando nosotros somos dañados, cuando la gente nos maltrata. Dios es el que sana nuestros corazones quebrantados y Él es el que venda nuestras heridas. Él es el único que lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Entonces David estaba buscando a Dios y sus ojos estaban puestos fijos en el que sana nuestros corazones quebrantados y el que venda nuestras heridas. Solamente Dios es el que nos puede sanar. Las circunstancias, el dinero, las personas no pueden sanarnos, solamente Dios. Y nosotros también podemos seguir en esos pasos y fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El mundo nos dice, pon tus ojos en tu enemigo, en tu enemiga, y
cáusales daño y toma tu venganza y hazlo sufrir. Pero Dios nos invita a poner nuestros ojos en Él. Él quiere que soltemos ese dolor, ese enojo, esa ira, esa rabia. Y Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Él y lo permitamos venir y restaurarnos y sanar los males que otros han hecho en nuestras vidas. ¿Y saben lo que toma decir, Señor, yo me siento tan enojada ahorita por lo que me pasó, lo que me hicieron? Señor, ayúdame a perdonarlos y rindo este dolor a ti. Rindo este enojo a ti. Señor, ayúdame, Padre Santo. Me siento que nunca voy a dejar de sufrir de esto, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Lo rindo a ti porque solamente tú eres el que me puedes dar gozo, el que puede sanar mi corazón. Ayúdame, Padre Santo. Y es tener esa conversación con Dios y tener ese entrego con Dios, entregarle nuestro daño, entregarle nuestra tristeza, entregarle nuestro coraje, porque Él quiere sanar nuestros corazones. Y Él es el único que lo puede hacer. Él nos quiere restaurar. Él quiere sanar los males. Él quiere ayudarnos a caminar ese camino hacia el perdón y hacia lo que Él tiene para nosotros. Hay un versículo que no estoy aquí en sus notas, pero Él dice, Él cambió mi tristeza, mi luto en danza. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Y a veces decimos, he pasado por este daño, he pasado por esta tristeza, nunca voy a recuperar. Eso no es verdad. Él tiene el poder de cambiar nuestra tristeza en danza. No sé cómo ni cuándo, pero Él tiene el poder. Les voy a decir una experiencia personal. He pasado una situación muy fea en mi familia y la mitad de mis primos y familiares me han dado la espalda y ha habido calumnia contra mí y hay desprecio y algunos de mis primos ya no me hablan. Oh, gracias. Y ha sido muy difícil, ha sido muy triste para mí porque siempre hemos sido una familia muy unida y ahorita está muy difícil la cosa y me ha dado mucha tristeza. Estaba llorando todos los días y orando al Señor y pidiéndole que me ayudara, pero estaba cargando con la tristeza. Y recuerdo un día, yo estaba orando y le dije, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansada de esta tristeza. Ya no quiero llorar más. Quiero tener esperanza de que tú me vas a hacer feliz. Quiero tener esperanza de que tú vas a llenar, que voy a ser feliz otra vez, que tú vas a hacer lo que tú vas a hacer y voy a ser feliz en ti. Yo soy bendecida, soy pastora, tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo una vida muy llena y estoy muy agradecida por todas tus bendiciones. Y quiero gozarme en ti, Señor. Y estaba orando y el Señor como me enseñó un retrato, una escena más bien. Y abrí como una puerta a la yarda de atrás y estaba todo soleado, todo bonito y corrieron a mí muchos perritos chiquitos de los puppies, de los bebitos, ¿cómo se dicen los perritos? Y estaban tan curiositos. Y los miré y dije, ¡ay, qué bonitos! Y los agarré y estaba tan gozosa. Estaba riéndome de gozo con los perritos y ¡ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! Y llenó mi corazón de gozo. Y estaba dándole gracias a Dios y dije, gracias, Señor, que voy a reírme otra vez, que voy a estar contenta y feliz otra vez, porque tú eres Dios, tú eres grande, tú eres fiel a tu palabra, y venga lo que venga, cuál tristeza, cuál daño, cuál herida, ¿qué le hace? Tú eres más grande que eso, y voy a confiar en ti. Gracias, Señor, por hacer mi corazón feliz.
Pues el día próximo estaba en el taller, estábamos trabajando y estaba hablando con mi hijo, estaba en la oficina haciendo algo. Y le dije, ¿cómo está tu esposa, mi hijo? ¿Cómo está mi nuera? Y dijo, oh, está bien. Y luego tuvo como una sonrisa chiquita y dije, ¿qué pasó? Dijo, pues está embarazada. ¡Ay! Y estaba tan contenta, eché los brincos. Pero le dije al Señor, esto es mejor que los perritos chiquitos. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él convierta nuestra tristeza en danza. Él es el único que lo puede hacer. Las circunstancias no lo van a hacer, el dinero no lo va a hacer, la gente no lo va a hacer. Dios solamente. Y lo buscamos a Él primero. Entonces, Habacuc 3:17 al 19. Dice, aún después de tanta destrucción, este es el profeta Habacuc, escribió estas palabras y dijo, cuando la higuera se seque y no haya flores ni fruto, cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan estériles, cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas. Antes de seguir, quiero decirles, pienso que David también se sintió así como este profeta se estaba sintiendo cuando todo se le estaba secando, muriendo, desbaratando y todo. Y nosotros hemos pasado por tiempos así, ¿que no? Cuando todo, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más puedo tener, Señor? Pero dijo, pero yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. El Señor, Dios, es quien me hace estar fuerte. Me dará la velocidad de un venado y me conducirá con seguridad sobre la altura de las montañas. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y todos hemos pasado por esos tiempos cuando todo va mal. Y vemos, oh, esto está mal también. Oh, esto está mal también. ¿Qué más va a pasar? Oh, no, esto es peor. Pero Dios, nos podemos regocijar en Dios. Él es el que nos saca. Él es el que nos saca adelante. Él es el que nos da gozo. No viene de nada más, solamente Él. Y Absalón puso sus ojos en vengarse, puso sus ojos en su amargura, y el resultado de eso fue su muerte y su ruina y su destrucción. Pero David determinó buscar a Dios y puso David sus ojos en Dios. Y el Señor lo salvó, lo rescató y lo restauró. Gloria a Dios, porque eso es lo que nuestro Dios hace. Y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Entonces, ese es el deseo de Dios para nuestras familias. Gloria a Dios. Una historia más y luego vamos a terminar. Conocí una hermana hace muchos años, estábamos ministrando en un retiro. Ella vino de Colombia y tenía un esposo, apenas habían sido casados por un año, estaban muy contentos, estaban muy enamorados, los dos eran cristianos, amantes de Dios. Y dice que una mañana él salió para recoger el papel, el periódico. Y dice que ella todavía estaba en cama, se estaba ya despertando, levantando, y ella escuchó un balazo. Y dice que se fue, no entró su esposo, no dijo nada, se fue corriendo y era su esposo sangrando allí enfrente de la casita donde vivían porque le había pegado un balazo. Y su esposo murió en sus brazos. Fue una tragedia tan grande. Y dijo que ella fue viuda, sola, se sintió desamparada, se sintió desconsolada. Y dijo que no agarraron las personas. En esos días Colombia estaba lleno de violencia por los narcos y todo eso. Y
sabía que no iba a haber justicia y estaba desconsolada. Y dijo que por los meses después de ese asesino de su esposo, dijo que ella batalló tanto con Dios, estaba tan enojada con el que balaceó a su esposo, enojada con la violencia en su barrio, enojada con Dios. ¿Por qué lo permitiste? No comprendo por qué. Y Dios comenzó a tratar con ella, con todo este coraje y resentimiento que ella estaba llevando. Porque saben que la única manera que podemos sanar de esas cosas es perdonar y soltárselo a Dios. Y decir, yo no tengo control, yo no puedo resolver esto, no hay nada que yo puedo hacer. Lo necesito dejar en tus manos. Y el perdonar es solamente soltarlo de tu control, porque nos damos cuenta que no podemos hacer nada. Y dijo que ella batalló con esto por meses. Y dijo que un día ella estaba orando, estaba llorando, y otra vez ese coraje estaba con ella de la persona que balaceó a su esposo. Y dijo que sintió el Espíritu Santo que le habló y le dijo, ¿puedes perdonar a ese muchacho, a ese hombre? No puedo, Señor. No, Él me quitó el amor de mi vida. Él me quitó mi esposo amado. ¿Cómo lo puedo perdonar? Y Dios dijo, tú no vas a ser libre de esto hasta que tú lo perdones. ¿Quieres ser libre de esto? Y ella se dio cuenta que estaba miserable en ese lugar de luto, de tristeza, de duelo y de coraje. Y dijo, no quiero sentirme aquí así, no quiero vivir así. Y Dios le habló con mucha ternura. La única manera es perdonar a ese varón. Y entre muchas lágrimas, con mucho esfuerzo, con mucha batalla dentro de ella dijo, okay, Señor, perdónalo, yo lo perdono porque me quitó a mi esposo, yo lo perdono por lo que él hizo, yo lo perdono, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Yo lo perdono. Yo elijo perdonar a esa persona que me quitó a mi esposo. Y dijo que en ese momento ella sintió paz, pero Dios hizo algo más que eso. Dijo que era como si los momentos difíciles cuando ella corrió afuera y vio a su esposo en la calle sangrando y murió en sus brazos, como si Dios hubiera borrado esa escena de su memoria. Y dijo, recuerdo el antes y puedo recordar después, pero no puedo recordar esos momentos tan difíciles y tan duros que cambiaron mi vida. Y siento como si Dios me dio ese regalo de no recordarme de eso y me quitó el coraje que tenía contra ese varón y ese sistema que me quitó a mi esposo, ese crimen. Y ella fue libre. Y ella está sirviendo al Señor, se volvió a casar, ha tenido niños y familia, por la gracia de Dios. Porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él no quiere que nos quedemos ahí estancados en esa amargura. Él no quiere que nos quedemos estancados en ese rencor. Él no quiere que estemos estancados ahí en esa tristeza, en ese daño, en esa herida, en ese abuso. Él quiere liberarnos. Él quiere restaurarnos. Él quiere darnos un nuevo corazón. Porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero está en nosotros decir, aquí estoy, Señor.
me rindo a ti. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Vamos a orar.